chula, oh, chucha. Chula, 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 chula. Weón, No sé ¿cómo cómo- le puse mal esta weón? A ver. No sé, weón. Lo voy a poner ahí para que no me vea. Ajá. No, corneta, weón. En fin. Sean todos bienvenidos. ¿Aló? Sean todos bienvenidos a la nueva edición de The Breves Weas Untitled Unknown Show. Así es. Hola. No hemos hecho nada durante todo este mes porque la mitad del mes pasado Porque había... mucha wea. estuvimos ocupados. De hecho, fue mi cumpleaños. Para que me dejen saludos ahí en la caja de comentarios. Después no va a haber ninguno y me voy a deprimir. Qué bueno, sí, aparte. Recién, ayer vi en la página de Facebook, weón. Volvimos al 87. No. Espérate, no 87, 86, weón. Bueno, no importa. En Instagram hay movimiento, pero los likes siguen manteniéndose igual. Teníamos entre 50 y 49. De repente pasamos al 51 y volvemos al 49. Y así. Bueno, pero seguiremos. Somos de nicho, somos de culto. Este es el podcast clase B de culto. Después van a ver, de repente cuando hablen de podcast o de videos de YouTube. De mierda, sí. De mierda. Y que también top sean como no descubiertos, como algo que... como... Durante el tiempo fue bueno. Claro. No creo, No creo, pero puede que alguien descubra y diga, oye, ¿sabes qué? Sí. Que así, o sea, como la joya oculta de YouTube, no sé, o qué sé yo. Bueno, ya. A ver, Espero. No. Voy a poner este acá y este acá. Listo. Ahí está. ¿Mm? Corneta, eso sí, con las bolsitas, pero puta, soy enfermo, culiao. Para que sepan. Sí, ya voy lo a ver sabemos. Una weá. Chao. Chao esta mierda. Oh, sí. ¿Por qué? Hemos evolucionado en algo. Ya no somos tan clase B. ¿Por qué? Porque tenemos el adaptador, digámoslo así. No, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Soporte. El soporte. Soporte para celular. Supoto. Supoto de celular. Ah, concha tu máquina. Ay, espérate. Está ahí. Entonces ahora podemos hacer otro tipo de grabaciones. Pueden volver tal vez los de Breves Weas son vídeos. No. Bueno, Nunca van a volver porque YouTube está hecho pico. Así que no. No van a volver, weón. O los unboxings o- y todos esos. Porque usábamos un tubo de papel higiénico. Así recortado por los lados. Era lo más artesanal y clase B. Afirmando con esto. Ya. Bueno. Espérate. Estas cosas... Ya, bueno. Weón, me apretó el dedo. Hecho pico. No, y como tenemos este trípode hecho pico también, Ajá. otro. Uno nuevo. Uno nuevo. Hemos evolucionado. Sí. Definitivamente. Salud por eso. Salud con un por café. eso sí. No pregunten cuándo sea la cuestión porque... Con un no- café y un queque. Un quequito de vainilla. Pero Vamos a bajar ese ahí. no es necesario. Sí, verdad, sí. Bueno, pero en fin. Hemos upgradeado Upgradeado. un poco. El máximo upgrade que van a ver. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, no utilizar esta cámara y comprar una cámara web con mejor capacidad. Sí, también. El- Porque la verdad es que igual. Acuérdate que, o sea, hasta lo dijimos en no sé si en un podcast, no tengo la puta idea, pero íbamos a comprar uno de Logitech de 922, así de... Sí, y no lo hemos hecho. No, ¿No? lo hemos hecho. El problema es que yo lo compré, se compró y después me dijeron, es que se agotó. Entonces
te recomendamos esta cámara y te recomendamos esta cámara web. Era más barata y era más corneta, weón. Y dije, no, devuélveme la plata nomás, compadre. Sí, lo hemos dicho en un, no sé si en un podcast o acá, porque lo intentamos, no sé. Tenemos que probar de nuevo. Bueno, bueno, para que así jubilar esta cámara, weón, porque no sé. Sí, nos vemos raro cuando yo veo el video en YouTube. Porque sí, yo veo los videos para que tengamos un poco más de visitas. Y nos vemos extraños. Así que ya no importa. No, guatones. Sí, guatones, como que se ve raro. No, nos vemos más flacos. De los guatones que estamos. Bueno, comencemos entonces este programa. Primero diciendo que como fue mi cumpleaños, me han regalado algunas cosas. Y... bueno, después lo pondré en otro lugar porque está aquí esto. Pero miren, me regalaron un Heifer. Este Heifer exclusivo. Manga de Genshin. Acá ya estamos en el arco que no fue animado en el anime. Obvio. Pero es solo manga. Y el primer tomo de The Promised Neverland. Que si ustedes vieron las redes sociales, Instagram y todo eso, lo coloqué ahí porque está muy bueno. Me encanta The Promised Neverland. No sé si podría considerarla una de mis series favoritas, pero me ha enganchado otras como Shingeki no Kyojin. Así que, estamos. Bueno, otaku. Y de eso se trata este tema. Bueno, otaku. No sé si tal vez vamos a hablar del otaku, pero sí el tema de hoy... no, pero espérense. Antes de eso, antes de cualquier tema, estábamos viendo la tele recién. Y de hecho la tenemos prendida en este momento. Y están dando Power Rangers Zeo. Sí. Con un especial de Navidad. Corneta. Pero lo más malo que he visto. O sea, no puede ser más malo. O sea, los protagonistas están ahí y de repente, así como en resumidas cuentas, los villanos les tiran algo como para que cada uno... Porque están primero todos aceptando las religiones y las formas de celebrar la Navidad de todos los demás. Y de repente llegan los villanos y les tiran una cosa que hace que se pongan más cerrados y se pelean entre ellos. Entonces la Navidad se acaba, o sea, al menos para ellos. Y de repente llega una niña y se pone a cantar una canción de unidad, no tengo claro, idea. como un villancico, una cosa así, pero no puede ser menos carismática. Canta con cara de aburrida, su voz no sirve, pero ellos como que se ven encantados por esto y como que se les... Ahí está. Sácale una foto, no sé, weón, publícalo en Instagram, no tengo la puta idea, weón. No sé si voy a adelantar esta weón. Ahí está. Sácale una foto para Bueno, que sí, de hecho, mira, ahí está. Y ellos de repente empiezan a volver a ser como estaban antes y vuelven a animarse. Vea esa... Bueno, ojalá eso. que hayan visto esa Y ella no canta con cero carisma. O sea, y ahora después con ese canto malo y poco inspirado, ellos como, sí, como que ya sí, saquemos nuestras diferencias, vivamos la Navidad y todo a la normalidad. Bueno, Bueno, volvamos al punto. Al punto que, oye, la semana pasada estamos grabando Viernes Santo, pues, weón. Semana Santa, weón. Deberíamos hablar de Jesucristo. Judas. La muerte de Jesucristo. El maldito conejo que no sé por qué cresta dio aviso del renacimiento de Cristo. Y usó unos huevos. Unos huevos. ¿Y por qué cresta hay unos... ¿Por qué cresta nos venden huevos de chocolate, weón? ¿Y el conejo hace huevo? No. A lo mejor eran sus cacas. Eran sus cacas y dijeron, huevitos. Y eran las cacas del conejo porque son redondas. Así son. Pero son redondas, pero a lo mejor este conejo las hacía con forma de huevo. Así era no sé. Otro se lo guachipiteó de una gallina, así como... Claro. Oye, gallina, guache tu madre, pásame la weá, loco. Así como, claro. No sé, weón. Bueno, no lo sé, pero no importa. Bueno, ahora... la semana pasada se dio un teaser trailer de Star Wars.
Muchos emocionados y otros diciendo Disney arruinó la franquicia. No sé, eso va a ser siempre así. Yo digo, no hay mucho que mostrar. No he emocionado mucho, quiero verlo. Ajá. Nada más. ¿Sí? Quiero verlo, nada más. Lo único bueno del teaser trailer, Daisy Ridley. Daisy Ridley. Nada más. Yo lo sabía. Daisy Ridley. Pero sí, apoyo. Grande Bueno, Daisy Ridley. Volvamos al punto. Lo que estaba tratando de introducir. Que me interrumpió porque todavía lo están dando. Está acá al lado nuestro, el especial de Navidad de Power Rangers Zeo. Ya. Neta. Bueno. Hablando de otaku, o más que de otaku, del fan. Y la verdad es que nosotros hace poco vimos un video de un canal que seguimos, o yo al menos, que se llama Chapatonic, en donde Boludo. de Chapatonic, en donde ellos hablan de la juventud otaku y hablan de cómo ellos, por decirlo así, ¿Cómo robamos idea, conchetumadre? es que Vamos. me pareció interesante. Entonces decía así como cómo ellos se convirtieron como en otakus o fanáticos del anime, cómo llegaron al mundillo. Entonces dije, ay, ¿por qué no comentamos algo así y hablamos de nuestra experiencia? Pero, por ejemplo, en mi caso, con, no sé, igual el anime y los cómics y cosas así, y tú podrías hacerlo más como en torno a los videojuegos y cómo llegaste a eso. Aquí está la representación. Claro. No sé Claro, por de qué, hecho, ¿no? la tendencia es marcada porque tú allá Nintendo y todo, y de O repente sea, nos vamos para acá. los amigos, me hacía parte de King Carroll, ahí parte Claro. de mi infancia, weón. Sí. Lo mejor es Sora, weón. Ahora Sí, lo que me pero- gusta, pero a lo actual me gusta Diva, weón. Pero si te fijas, la tendencia es como de aquí para allá es como juegos, y de aquí para allá es como cartoons, anime, manga. Así, Claro, lo cómics. único, lo Acá único, Eros in o sea, sí, lo único que a mí no me caracteriza es esta weá, pues, weón. Power Girl pues, es un claro. personaje de cómic y yo solamente tengo esta figura porque me gusta, nada más. Claro. Bueno, como iba diciendo, entonces la idea es que escucharlo y comentar algunas experiencias y a lo mejor por ahí hay algunas anécdotas que a ustedes también les pasaron en esa época. ¿Qué parte? Verifiqué si estaba el volumen al máximo y sí lo diría. Ah, ya. ¿Qué parte? Se Tú. escucha esa mierda. Porque yo, Porque sí o no? tú, weón, ¿Yo? no Ya. se me ocurre lo que iba a decir, pero ahora. Bueno, ya, como decía, entonces, porque, a ver, todo esto que ven acá, al menos mi fanatismo por estas cosas, por Kenshin, por Rocco, Slayers, vino de alguna parte, obviamente. Y entonces, de repente, haciendo un poco de historia para preparar un poco este capítulo, me acordé de cómo llegué a esto, cómo llegué a que me gustara todo esto ahora de Promised Neverland, que está de famoso ahora en este momento. Entonces, ¿cómo llegué a eso? Bueno, la verdad es que en mi caso personal, yo me crié con la tele. Yo me crié con la tele en la casa. Todos, O sea, yo creo que todos. todos, claro. Todos así que nacieron Sí. en los 80 para arriba. Sí, de hecho, Incluso a finales del 70. Sí, es que la televisión en los 80 ya se había masificado totalmente. No recuerdo y no sé la verdad en qué momento llegó la televisión acá en Chile al menos, pero obviamente era difícil. Como el 73, weón. No lo sé, pero en tal pleno vez... bombardeo a Allende. No sé, weón. Bueno, pero la cosa es que tal vez no toda la gente podía obtener televisiones porque tal vez eran caras y qué sé yo. Entonces, llegó tal vez... Espérate, un off topic. Yo te recuerdo así como cuando me enseñaban así como la historia de Chile del 73 hasta el 80, no voy a decir. ¿Mm? Y cuando que al principio eran los tele blanco y negro. Y Ajá. después cuando llegaron las teles a color, todavía era a tele blanco y negro porque las señales todavía tenían la infraestructura Sí, de blanco y claro. negro. Y después cuando llegaron al Festival de Viña, todos quedaron pa'l pico porque empezó con color así. Claro. ¡Oh, conchetumare! O sea... Y eso. Claro, entonces la verdad es que después tal vez como entre finales de los 70 y los 80... No, o sea, no me puedo imaginar la emoción de eso porque yo no. Yo ya Claro, nací uno con color, nació pues, con color.
Aunque yo recuerdo que nuestra tía tenía una televisión en blanco y negro aún y que se la llevó a su trabajo. Todavía la tenía. Entonces, la verdad es que yo creo que en los 80 ya la mayoría o muchos hogares ya podían acceder a su televisión. Entonces, yo nací con tele. Y la verdad es que desde chico, no sé cómo llegué a eso, porque era muy chico, pero desde chico empecé a ver dibujos animados. O sea, en mi casa veía muchos cartoons. Y por ejemplo, si tú me preguntas un recuerdo de alguna serie que yo veía estando muy chico, esa va a ser Heidi. Heidi tal vez fue como una de las primeras series que a mí me enganchó. No, Candy no era. Tal vez, no me acuerdo cuándo le habrán dado exactamente Candy en su momento, pero yo la vi lo vi después. Yo conocí Candy más adelante, pero para mí, como que una de las primeras series que recuerdo que me gustara y que veía constantemente era Heidi. Y curiosamente, yo no sabía que Heidi era anime. Para mí era un dibujo animado. O sea, yo creo que igual que la gran mayoría de las personas, pero me gustaba Heidi. Y recuerdo que de repente con mi mamá hacíamos representaciones de escena, la señorita Rottenmeier, algo así se llamaba, que era como la institutriz que estaba ahí con Heidi. Entonces me gustaba mucho Heidi y de alguna manera me empecé a meter en el mundo de los dibujos animados. Y recuerdo que en mi infancia habían series que yo veía y que me encantaban. Por ejemplo, y lo digo sin ningún temor, yo veía Mi Pequeño Pony y me encantaba My Little Pony. My Little Pony. Pero asimismo también veía He-Man. Me encantaba He-Man. Y mis recuerdos como más vagos tienen que ver como cuando a mí me gustaban los cazafantasmas. Me acuerdo que veía las Tortugas Ninja. La vieja confiable de todos. Sí, la vieja confiable de todos. Pero a mí personalmente me encantaban las Tortugas Ninja. O sea, todos. Yo era fan de las tortugas. Me acuerdo que a mí me compraron las figuras de las Tortugas Ninja que las hemos puesto de repente acá. Y a mí... ¿En serio? No recuerdo. O no sé. Pero a mí me gustaban mucho las Tortugas Ninja, eran de mis favoritas. Me acuerdo que tengo por ahí cómics de esa época, un álbum que salió en esos años. A mí me encantaban las Tortugas Ninja. Y otra serie que a mí me encantaba mucho, que también me volví fanático, yo creo que en mi infancia habían dos series que me tenían por algún motivo muy fanatizado. Una era Alvin y las ardillas. No sé por qué. Si tú me preguntas, no sé por qué yo era tan fanático de Alvin y las ardillas. Pero a mí me encantaba. Yo creo que te sentí identificado del personaje. Con Alvin. A mí me gustaba, cuando chico me gustaba que me llamaran Alvin. Me decían, no, yo me voy a cambiar el nombre, me voy a llamar Alvin. Así. Pero por algún motivo a mí me encantaba, me encantaba mucho Alvin y las ardillas. Y la otra serie que a mí me marcó tremendamente en la infancia fue Chip y Dale. La serie Chip y Dale, Los Rescatadores. ¿Ya? Que era de esta serie en donde Chip y Dale eran como una especie de, no sé, como que investigaban misterios y resolvían algunas cosas. Esas... ¿Ah? Sí, cambiaron el capítulo, weón. Al fin. Menos mal. Dieron dos veces la misma. El especial de Navidad. Yo creo que el que está ahí es un practicante. Así practicante, u otro cree en la Semana Santa, weón. Entonces lo repitió 2 veces, weón. Porque claro. La Navidad es como algo. Como una extensión. Una extensión de la Semana Santa, como que de unidad, cosas así. Porque claro. no lo sé, weón. Para que le quede claro a la gente. Claro. O de plano era un practicante y le dijeron, bueno, si hoy día es feriado, así que están todos fuera de Santiago, así que da lo mismo. Claro, u otro así como, la cagué. Mete las patas. Puta, ya no importa. No me pagan, en total. Claro. O a lo mejor la próxima semana ya salgo, ya defiendo mi título, claro, bueno. Claro, dijo, la cagué. Bueno, ¿qué tanto? Si nadie lo ve, así que nadie lo vio. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿Quién ve tele, bueno? Claro, ¿quién ve tele en esta época de Netflix? Ahí como que, ¿qué? Da lo mismo. Bueno, ya, la cosa es que a mí me gustaba mucho esta serie y de hecho yo rayé la papa, por decirlo así entre comillas, rayé la papa con la película de Alvin y las ardillas, pero no, obviamente no esas películas de CGI que salieron como en el 2007, 2008, ¿te acuerdas? Horrible. Que eran horribles y todo. No, me refiero a una película animada que salió como en el 88, que se llamaba algo como algo de Chipmunks, las aventuras de Chipmunks, como
La Gran Aventura o algo así, no me acuerdo, pero la cosa es que se trataba de que Alvin, junto con las amigas que tenían, las Chipettes, se metían como una especie de competencia en la que ellos tenían que repartir unos muñecos por todo el mundo. Y finalmente van descubriendo que todo tenía que ver con una especie de conspiración que lo habían metido. Entonces, a mí, yo rayaba la papa con esa película. La veía 1000 veces. O sea, la arrendaba. Acuérdense, la época del VHS, año 88, 89, por ahí. Arrendaba esa película y la veía, pero todo el día, todos los días. Me la sabía de memoria. Aparte que también en mi casa, en esos años, ya había un VHS. Y me acuerdo que tenía algunos videos, como por ejemplo... Recuerdo mucho un video de los Pitufos. También lo veía así todo el día. Y así también veía películas de Don Bluth. Me encantaban las películas de Don Bluth. Fireball, Un pie pequeño. Todo eso a mí como que me influenció harto. Entonces a mí desde chico siempre me han gustado los dibujos animados. Y también me gustaba dibujar cómics y cosas así. Como que estaba muy metido en eso. Y esas eran las series que me gustaban. Después, por ejemplo, como a principios de los 90, 91, 92, Tiny Toons, Animaniacs. Animaniacs fue como otra de las series que como que me hizo ser fan, así, muy fan. Esa serie incluso la conocí en un momento especial. Fui a Estados Unidos en esa época, 94, y Animaniacs los conocí allá. Acá todavía no llegaban, eran muy nuevos todavía, porque fui a principios del 94 y la serie la habían estrenado el año anterior, en el 93. Entonces... Yo recuerdo que allá en Estados Unidos vi muchos dibujos animados que no conocía y eso me marcó tremendamente. Bien. Me acuerdo que vi Ike el gato, recuerdo que vi pero Ike el gato es... no, estoy muy weando. El otro era el... ¿Cosa parecido al Mickey Mouse, pero cosa? Ese gato culeado. No recuerdo. Félix. Félix. Ya, el sí. gato. Ahí Sí. está, ese. No. Me acuerdo que estaba Ike el gato, ¿qué otra serie? Me acuerdo de Tick, también me acuerdo. Había muchas series que yo no conocía que vi allá. Yo recuerdo el Ike el gato con los juguetes que venían en el Kentucky. Sí, bueno, yo tengo uno todavía porque es como lo único que podía obtener de Ike el gato así como físicamente. Pero la cosa es que vi muchas series, pero la que más me quedó de esa visita fue Animaniacs. Me encantó. Y yo la veía en inglés, no entendía nada, pero me encantó. Y después llegó acá y, bueno, de Animaniacs trataba de conseguir lo que pudiera. Me acuerdo que no sé, me acuerdo que había una mochila con el logo de Animaniacs, la tenía. Llegaban unos libritos para pintar en el supermercado, también. Lo que pudiese que hubiese ahí, hasta una toalla por ahí de Animaniacs tengo, que me la compré años después. El videojuego de Super Nintendo, para mí fue mi primer juego de Super Nintendo, porque cuando me compraron el Super Nintendo venía sin juego. O sea, generalmente venía con el Mario World, pero yo quería el de Animaniacs. Entonces me compraron la Nintendo, o sea, la Super Nintendo sin juego y el Animaniacs aparte. Recuerdo, eso fue como en el 94. Así que yo feliz, así como a finales del 94, haber sido principio del 95. Así que a mí me encantaba Animaniacs y todo eso. Y en el camino, obviamente vi muchas series. En el camino recuerdo una serie que a mí me encantaba, Centuriones. También era una serie de mis favoritas. Bueno, ya dije He-Man, She-Ra también era de mis favoritas. Los Visionaries, gran serie ochentera, me encantaban los Visionaries. Veían de todo, la verdad. De hecho, con la llegada del TV Cable, fue peor aún, porque yo recuerdo cuando veía dibujos animados en la televisión chilena antiguamente. Los dibujos animados los daban en ciertos bloques horarios, pero los daban. Generalmente los daban en las mañanas, así como entre 10, 11, 12 del día, y en las tardes, como desde las 5 hasta como las 7 por ahí, daban, y todos los canales daban dibujos animados. Entonces tenía la oportunidad, pero ya después de las 8, 9 no había caso de ver dibujos animados en la televisión. Acostarse, a dormir. Esos comerciales culiados. Sí, de hecho estaba ese clásico personaje de televisión nacional que se llamaba el Tata Colores, que te mandaba a acostar.
Tata Colores, mañana volverá. Una cosa así. Pero también me acuerdo el comercial de Chilectra, weón, así como De Chispita. el Chispita. Sí, que también. Ya llorar y acostarse, niño. Sí. Entonces te mandaban a madre, yo acostar. no quiero volver al colegio, Claro, culiao. te mandaban a dormir, entonces tu diversión infantil se acababa hasta esa hora, ya no tenías posibilidad. Pero recuerdo para mí el impacto. Corneta, Claro, corneta. total, pero recuerdo para mí el impacto que fue. Chucha. Bueno, el impacto que fue cuando una vez fue un cumpleaños de una amiga y me acuerdo que eran las 9 de la noche y yo, o sea, era un sábado 9 de la noche y estaban dando Looney Tunes. Y dije, ¿qué? ¿Looney Tunes a esta hora? Y miraba el canal y decía, ¿cuál es este canal? Y al final ahí conocí el cable. Y pasó como todo un año y todos mis amigos empezaban a tener cable y yo no. Y de repente nos colocaron cable en la casa y ahí pude empezar a ver y ahí qué canales tenía, que ya hemos hablado en otro podcast, Big Channel, el Cartoon Network, y era la diversión infantil 24/7. O sea, era impresionante poder levantarse así como a las 7 de la mañana y ver dibujo animado. Acostarse a las 9 y todavía estaban dando dibujo animado. O sea, era el paraíso, para mí era el paraíso. O sea, Para alguien que tuvo cable, tuvo la experiencia de que su papá o su mamá, sobre todo la mamá, no sé, que no quería cable porque puede haber problemas, puede sí. estar, claro, puede haber problemas porque el cabro chico se va a quedar viendo monos todo el día y dejar de lado los estudios. Comenta, compadre. Claro. Bueno, en nuestro caso, que ya hay uno menos, sí, pues, bueno. claro, sí. Bueno, en nuestro caso fue así. Mi mamá no quería poner el cable porque decía, no, que el Lolo se va a poner a ver monos todo el día, que va a descuidar los estudios. Y yo le decía, no, mamá, no, si no. Bueno, al final colocaron el cable. Y bajaste el ¿Y promedio. qué pasó? Bueno, me echaron del colegio. Bueno, no, mentira, no. Pero sí, efectivamente pasó lo que ya temía. Me puse a ver más televisión, pero es que era normal que pasara eso, porque era algo nuevo. Pero bajaste el rendimiento del colegio. No recuerdo. Porque, weón, porque yo tengo la weá de la consola, pues, weón. Ah, sí. Bueno, no, pero la cosa es que a mí no bajó, o no recuerdo, pero sí pasó eso que ella tenía, que efectivamente me puse a ver más tele y tenía más, lo veía más. Ahora, mi mamá igual fue inteligente y nunca me puso televisión en la pieza. Entonces yo siempre tenía que ir a la pieza de ella o al living, y si se apagaba la televisión del living porque había que acostarse, o ella apagaba la luz de la tele en la pieza, no tenía como ver más tele. O sea, si hubiese tenido la tele en mi pieza, habría tenido más posibilidades de Desvelarte. ¿Ah? Desvelarte. De desvelarme, como de romper las reglas. Pero no. Problemas, Claro. Dejarle en opciones. Bueno, la cosa es que ahí descubrí un mundo nuevo. Por ejemplo, series que a mí me encantaron cuando tuve cable. Por ejemplo, SWAT Cats, me acuerdo, que fue una de las primeras series que vi que estrenaron. O por ejemplo, Los Dos Perros Tontos. Esa era una serie que a mí me encantaba. Así, era muy, muy seguidor de Los Dos Perros Tontos en el Cartoon Network. Me encantaban. Así que así yo seguí mi camino. Aparte que en mi curso mis compañeros también les gustaban los dibujos animados. Entonces veían todo lo que daban en la televisión. Sí, la verdad es que veía muchas cosas. No sé, me acuerdo que me gustaba mucho la serie de Mario 3. Recuerdo que, qué sé yo, veía de todo. Recuerdo que la televisión era gran parte de mi vida. Muchos tal vez adultos más grandes dirían, pero ¿cómo este niño? Pero bueno, yo nací en esa época donde la televisión era lo que la llevaba. Como ahora los niños lo que la llevan es las redes sociales y YouTube. Yo nací en una época en donde la televisión era el centro de todo. Y Fornite. Entonces, weón. Cada vez que escucho que los cabros chicos bailan las cuestiones de Fornite, weón, como que digo, oye, weón, después cuando van a pensar que trataron de bailar los bailes del Fortnite, yo creo que van a tener pena ajena, weón. Así como que. Y yo los veo, o sea, pienso en la cuestión, digo, dan pena ajena. Y también van a tener pena ajena en un futuro. Así como, ¿por qué bailé esta weá, weón? Qué vergüenza, concha su madre. Así como, claro, chicos. Bueno, entonces
a mí me pasaba eso, me encantaban los dibujos animados, me gustaban los cómics, o sea, me acuerdo que tenía compañeros que compartían el gusto de los cómics, y también ellos dibujaban sus versiones de los cómics. Yo, por ejemplo, tenía la tendencia a tomar un grupo de hojas, doblarlas por el medio, cortetearlas por los lados y hacer de repente como capítulos, como mi versión de los personajes. Por ejemplo, recuerdo algunos de series que me encantaban, como El Pato Darwin, Los Aventureros del Aire. Me acuerdo que los dibujé, hice mis propias historias de los personajes, como... Ahora, obviamente, como de un niño de 6 años, o sea, yo lo veo ahora y están muy mal hechos, pero bueno, así me gustaba. Entonces, el cómic, los dibujos animados, todo eso era parte de mi vida, y sin olvidar los videojuegos, que en esa época yo tenía Nintendo también, entonces jugaba Mario, Zelda, y también después, como comentaba, Super Nintendo. Entonces todo ese conjunto de cosas me hicieron, obviamente, todas las condiciones y las circunstancias de esa época me hicieron empezar a ser muy fanático. Pero hubo algo que cambió la vida, la existencia. No sé cómo decirlo. Hubo para mí un antes y un después. Curiosamente, porque igual durante esa época igual vi otras series de anime. Por ejemplo, en el 95 acá se estrenaron Los Caballeros del Zodiaco. Y me acuerdo que veía Los Caballeros del Zodiaco, pero los veía como una serie más de todas las que igual que quedaban. O sea, igual me gustaban, los seguía mucho, pero seguían siendo dentro del mismo esquema de series. Pero por algún motivo, cuando vi Sailor Moon por primera vez, yo sentí que ahí algo cambió, definitivamente. Por algún motivo extraño, porque yo podría pensar, hey, Los Caballeros del Zodiaco igual eran una serie distinta a las que daban, pero por algún motivo ese click, ese como cambio me ocurrió con Sailor Moon. Por algún motivo, a ver, les cuento un poco cómo fue esto. Un día, sábado, en la mañana, me levanté a ver dibujos animados como siempre, porque me levantaba en la mañana siempre a ver monitos, dibujos animados y todo eso. Y de repente coloqué, era un día del 96, yo creo por ahí, abril, mayo, no sé. Y me levanté y me puse a ver dibujos animados y puse el canal Magic Kids. Y de repente, a las 11 de la mañana, lo recuerdo perfecto, empezó un capítulo de Sailor Moon. Y yo era primera vez que lo veía y de repente partió y dije, ¿qué es esto? Yo en esa época absorbía prácticamente cualquier serie animada que daban porque me gustaban, me atraían. Entonces yo veía muchas series, entonces como que todo lo que fuese nuevo me captaba rápidamente la atención. Y de repente veo, empieza esta serie con esta niña con ropa escolar y todo, que se transformaba, y por algún motivo me capturó, me puse a verlo, y ese capítulo era si alguien recuerda la primera temporada, era el capítulo en donde estaban estos monitos que se llaman los chanelas, que ellos robaban la energía de las personas, y el hermano de Serena, el Sammy, como esos como conejos, una cosa claro, así. Sí. Y le absorbía la energía y se ponía, la mandaba lejos y todo. Recuerdo haber visto ese capítulo, el primero, y no sé qué me pasó. Enganché a tal nivel que después quería volver a verla. Y me acuerdo que vi el horario y después la daban como a las 3 de la tarde, la volví a ver. Después la daban como a las 6, la volví a ver. Así como me obsesioné. Y después al día siguiente, de nuevo a verla y así. Y de repente me enganché con Sailor Moon, no sé por qué. La encontraba como distinta a lo que había visto antes. De alguna manera, no sé por qué. Y empecé a verla y todo eso. Y recuerdo ese año me vi toda la temporada, además de verme a Los Caballeros del Zodiaco, que también me gustaban mucho. Entonces ahí empezó a construirse para mí como el gusto por el anime propiamente tal. Recuerdo que en el colegio empezaron a llegar personas que andaban, aparte de Los Caballeros del Zodiaco y todo eso, con Dragon Ball Z. De hecho, Dragon Ball Z, ya lo hemos comentado otras veces, era como una especie de... como de un secreto a voces entre las personas. Porque había muchos niños que conocían Dragon Ball Z. Andaban con dibujos de Dragon Ball Z. Yo recuerdo en el año 96 un compañero, un saludo al Gerardo, dibujaba a Goku. Dibujaba a Goku de Dragon Ball Z, así como lo dibujaba muy bien. Pero Dragon Ball Z nunca lo habían dado acá en Chile, nunca. Entonces era una especie de serie que solo los conocían los que ya estaban más metidos un poco.
Como que la mayoría los conocía por las películas, porque por ahí en el mercado negro de... ¿Para las películas o por tener cable Metrópolis? No, es que yo creo que no los dan en ninguna parte. Ah, Yo ya. creo que era gracias a las películas, porque deben haber, tal vez los hermanos mayores de estos niños, sabían dónde meterse, porque había toda una subcultura del anime en esa época, que empezó a revelarse cuando empezaron a aparecer estas series como Sailor Moon, Caballero Zodiaco y Dragon Ball, porque después Dragon Ball se estrenó en el 97. Entonces la subcultura empezó a emerger y en esa época ya empezábamos a saber de títulos como Ghost in the Shell, por ejemplo de Akira, Ninja Scroll. En esos años ya empezaron como a emerger, como que empezaron a notarse, y las películas de Dragon Ball Z como que siempre estuvieron ahí dando vueltas. Como que tenías que darte una vuelta por el centro de Santiago, meterte en algunas tiendas para encontrar las películas. Pero la serie, nada, nunca la habían dado. Entonces, y eso me empezó a meter a tal nivel que ahí me empezó a gustar. Llegó Dragon Ball Z, me puse a verla, y como ya le he dicho reiteradas veces, muchas veces, en el 98 llegó un montón de series de anime. O sea, acá en Chile como que las principales, las tres principales series que la llevaron con el anime entre el 95 y el 97 eran Saint Seiya, Dragon Ball y Sailor Moon. Esas eran las tres principales. Como que ahí, de ahí no salía. Pero en el 98, de hecho, llegó Dragon Ball Z. Sí, llegó Dragon Ball Z en el 98. Y los canales, como se dieron cuenta de que habían fanáticos de este como subcultura del anime, aunque ya para atrás ya se habían dado muchas series de anime, por decirlo así, como, no sé, como Lady Oscar, Candy Candy, Ángel, todas esas eran series de anime. Pero como que de alguna manera acá se marcó un antes y un después. Y en el etiqueta. Claro, y en el 98 empezaron a llegar un montón de series. O sea, ya le he dicho miles de veces, fue el boom. Ahí llegó Mikami, llegó Slayers, llegó Conan, llegó Rurouni Kenshin, Las Guerreras Mágicas, Virtua Fighter. ¿Qué más llegó? Slam Dunk llegó también en esa época. Los Supercampeones. Bueno, los Supercampeones lo habían dado antes, la primera temporada. Pero también nadie sabía que era anime. Pero después, los Supercampeones, la temporada esa J, Captain Tsubasa J, también llegó en el 98. No sé cuál se me estaría yendo. Pero llegaron un montón de series. Y ahí hubo una explosión de anime notable. Y eso se mantuvo. Y ahí yo empecé a absorber todo el anime que dan en la tele. Y después me empecé a interesar por conocer series que no estuviesen en la tele. Los menos típicos. Los menos típicos. Porque yo ya veía todo ese anime. Había muchos que me gustaban. No me puedo olvidar. Senki también llegó en esa época. También llegó una serie, pero creo que esta fue antes, que se llama como Samurai Warriors, que como que trató de capitalizar el éxito de Saint Seiya, pero no le fue muy bien. Había de todo. El Varón Rojo, me acuerdo que daban. Varón Rojo. No sé, habían un montón. La cosa es que lo que me ayudó a salir de lo típico, como de lo de la tele, que ya era mucho, pero me gustaba, pero también quería explorar más. Yo pude expandir mis horizontes gracias a, y siempre lo agradeceré, y es parte de mis influencias de la vida, al programa de culto. ¿Tú sabes cuál es? Cosa planeta no sé cuánto. No, Maldita Sea, así se llamaba, el programa clásico de culto de la televisión chilena para los auditores extranjeros. Maldita Sea era un programa donde aparecían dos tipos, que uno era Pera, el Pera, y el otro era el Salfate. Ellos dos hablaban eran como los dos cinéfilos, y uno era hasta como medio metalero, entonces hablaban de puro cine no convencional, como puro cine no mainstream. Entonces hablaban de puras películas gore, películas clase B, y todo eso. Entonces crearon todo como una subcultura, porque eso no se mostraba en la televisión abierta, era muy extraño. Y además ellos lo que hacían era verla, y cuando por ejemplo había una parte donde los tipos se cortaban la cabeza,
decían como ¡para atrás! Y le daban el video para atrás y lo volvían a repetir. ¿Hay video en YouTube por si acaso? Sí, busquen en YouTube, maldita sea. Y era muy entretenido y bueno, obviamente dirigido para adultos, pero obviamente niños en esa época, estoy hablando del 97, llamaba la atención, era como atractivo porque era una subcultura, incluso de repente hacían especiales de juegos de PlayStation. Entonces estaban ahí jugando PlayStation y mostraban esos juegos en la tele. Eso era impensado en la televisión abierta. Y de repente hacían especiales de anime. Y recuerdo perfecto cuando grabé uno. Y me acuerdo que me levanté y los daban en la noche, como de 10 de la noche hasta las 12, por ahí eran como 2 horas. Y grabé un especial completo. Y ahí igual era un poco difícil para mí porque ellos mostraban cosas que no eran aptas para niños. Entonces, en esa época el anime empezó a tener mucho esa fama. Porque las películas que mostraban, bueno, Akira, mostraban Wicked City, qué sé yo, bueno, Ninja Scroll, todas esas cosas eran todas como violentas, medias porno. Entonces el anime empezó a tener muy mala fama. Así que, pero bueno, eso no hizo que me rindiera. Y me puse a buscar títulos y de repente me acuerdo que colocaron un título como de una tienda que se llama Japanimation, que quedaba en Providencia. Y recuerdo que empecé a ir a esos lugares y empecé a encontrarme con que habían tiendas de anime. Y algunas vendían mangas, por ahí vendían las películas, y estaba Evangelion, por ejemplo. Y me metí, y en esos años, estoy hablando como entre el 97 y el 99, empecé a conocer todo dónde poder conseguir estas cosas. Y la verdad es que había bastante. Y ahí empecé a comprarme películas. Recuerdo una de las primeras películas de anime, o OVA, que me compré, que no era de la tele, fue Galaxy Frontline Yuna. ¿Te acuerdas de Yuna? Sí. Ya, Sí, esa fue una de las primeras. Y de ahí empezaron a llegar otras, no sé. Que ahí ya no recuerdo. Me empecé a meter a tal punto que ya, no sé. Me acuerdo que me compré Los Cazadores de Magos, Bakuretsu Hunter. ¿Qué más? ¿Qué otras series? Ahí empecé a meterme. Pero todo a través del VHS. No quedaba otra. Esa era la forma y no eran muy baratos. Pero ahí empecé a hacerme una colección más o menos. Aunque después con el tiempo empecé a conocer lugares donde vendían VHS más baratos. Y así empecé a conocer el anime. Y ahí me empecé a meter. Me empecé a comprar revistas. Empezaba a leer. La típica chapita. No chapita. Parche. De Evangelion. Sí, es que eso llegó después. Porque ya, yo estaba en esa época en donde empecé a descubrir, leía revistas. Y obviamente empezó a ir mutando. Recuerdo que también en esa época no conocía a mucha gente que le gustara mucho el anime. Sí tenía amigos que les gustaba Dragon Ball Z, les interesaba, pero no así como para interesarse más allá. Entonces era como un poco difícil encontrar gente como de que le gustara un poco lo mismo que a uno. No sé, al menos yo encontraba muy poca gente en mi colegio, no sé, o no buscaba bien, qué sé yo. Y recuerdo que todo esto empezó a ir mutando y de repente con la llegada del internet, la banda ancha y todo eso, empezaron a hacerse chats y cosas así, y ahí tú podías como entrar a compartir un poco más este gusto con gente de Chile y del extranjero. Y además el formato de distribución del anime empezó a cambiar, ya no eran VHS, sino que empezó a ser en formato AVI, así para el computador. Y eso también amplió bastante la facilidad para ver anime, porque el VCD y todo eso, porque era más barato y ocupaba menos espacio y era como de mejor calidad dentro de todo. O sea, bueno, el VCD no necesariamente, pero los formatos de AVI eran bastante fáciles de manipular. Entonces se empezó a expandir más, el anime empezó a distribuirse de mejor manera. Y además, como había más explosión de esto, estaban llegando cada vez más fanáticos, se empezaron a organizar más eventos. Y recuerdo uno de los primeros grandes eventos que se hizo sobre la cultura geek y cosas así, fue uno que se llama Fiction 2000, en el año 2000. Y ahí había anime, cómics, de todo. Como que ahí se empezó a armar como esta subcultura. Y así, o sea, esa es como mi historia. De ahí seguí en adelante. Como tu historia como de media hora. De media hora. Ya 44 minutos. Sí. Bueno, así un poco la historia. Yo ahí empecé a conocer, empecé a ir a eventos.
porque ahí también empecé a conocer a gente que le gustaba, me empecé a meter a foros, eso todo es como entre los principios del 2000. Y disfrutaba de eso. Aparte se hacían ciclos, entonces podíais ver más series, me acuerdo de esos ciclos en el planetario, donde era entretenido. O arrendaban cines, por ejemplo el Teatro Novedades, y tú ibas y hacían en el verano unas jornadas de anime todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta como las 9 de la noche viendo anime. Era entretenido. Conocí gente así que le gustara y todo. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, como que igual yo empecé a dejar de ir a esos eventos. Aparte también ya no hacen ciclos, sino que hacen eventos donde es como solo cosplay y tiendas. Ya no vas a ver, porque ahora todas las cosas las ven en las casas. Antiguamente tú como que daban... ¿Quieres ver qué es lo que había de nuevo? Claro, para ver lo nuevo tenías como que ir a los eventos. Yo recuerdo en ese Fiction 2000, ahí vi los OVAs de Kenshin. Rurouni Kenshin, esos OVAs que ya no eran tan nuevos, pero estaban como que todo el mundo quería verlos y ahí los exhibieron, me acuerdo, como una gran novedad. En cambio ahora ya no se da eso porque en general la gente ve todo en sus casas, en streaming, entonces ya no se da eso de ir a ver anime a un evento. Entonces, pero de ahí como que la cultura otaku empezó a volverse demasiado otaku, no sé, como muy... Hueona, diría yo. Sí, porque, o sea, espérate. Rellena. No, voy a rellenar. Nos quitaste luz. Tenés que sacar la... Ah, ya, pero... No. Pero, sí. Bueno, en el sentido porque... Bueno. No porque... sus gustos eran... No, era su forma de socializar con... Sí. O sea, siempre lo hemos dicho y yo sigo con esa mentalidad, como, ¿por qué cresta llevan a otra persona con un perro, weón? Sí. No, weón. O sea, vimos costumbres tan extrañas como esa. Como gente que andaba paseando a otros con un collar y una cadena como si fuesen perros. Yo todavía no me calzaba y no entendía por qué está mutando de esta manera. Yo me acuerdo que en el inicio de estos eventos la gente iba, o sea, si alguien iba disfrazado era como wow, buena, así, igual era como genial ver a alguien que se atreviera, porque en esos años obviamente la cultura del cosplay no estaba tan masificada. Pero recuerdo que los eventos rondaban en torno al anime, es decir, me acuerdo que, mira, de hecho uno de los primeros eventos a los que fui, así en esos años, creo que fue antes del Fiction 2000, si mal no recuerdo, fue un ciclo que se hizo en el planetario, pero que era en la noche. Yo como era muy chico no me quedé toda la noche en el planetario, entonces tuve un par de horas y me fui así, obviamente. Pero el evento estaba concentrado en torno a las series de anime. A ver anime, a compartir anime. Yo recuerdo cuando estaba ahí y un tipo me invitó a sentarme, un cabro, y tenía revistas Dokkan, Minami, y nos pusimos a hablar y comentar, y yo era un novato todavía. Pero después los eventos se empezaron a convertir en puras cosas como... Extrañas, no sé, como esto de pasear, como que de actuar kawaii. Ya eso ya no me empezó a gustar y me empecé a alejar de los eventos. Ya no voy a uno hace mucho tiempo, así años. No, y ahora el concepto de los eventos, bueno, no tiene ni una novedad a diferencia de los invitados, nada más, pues, bueno. Claro. Los demás, weón, los puedo encontrar en cualquier tienda, incluso hay mucha gente diciendo, weón, están en las mismas tiendas y los productos están más caros en el evento, weón. Entonces, sí. Entonces, la verdad es que era... Y también ya está el meme de que, oye, antes de ir a un evento, báñate, weón. Así que ya está, claro, el meme, weón. Meme. Y ojo que es una queja que nosotros hicimos mucho antes de que saliera ese meme. 2013, compadre. Más o menos. 2013. Sí, porque ahí era... en el podcast. Sí, porque era algo que... aunque ahora, me acepté lo mismo... ya el tema ya si quiere ir como perro, así, aunque se vea absurdo, penca, como quiera, pero me da lo mismo porque ya
es su vida, weón. Sí. Me acento lo mismo. Pero hemos dicho que sí, weón, el olor era Malo. malo, weón. Sí, horrible. Y también está el ¿cómo se llama este? Esto, la imagen predeterminada del como del otaku. ¿Del otaku chileno? O sea, no sé si otaku, o sea, bueno, sí, aquí otaku chileno, pero no, es como el otaku predefinido por default, o sea, como un modelo de otaku que todos seguían, una cosa así. Claro, o sea, no es que seguían, es como en general, o sea, como de un estereotipo. Un estereotipo, estereotipo, sí. estereotipo. Sí. Aparte de mal olor, con polera negra, hola. No, yo tengo una verde. Bueno, pero esto en negro, porque es polera negra, pero es teñida y chupico. Sí, desteñida, negra desteñida, con un estampado que también está como medio a mal traer. Claro, y se notaba que lo estaban utilizando todos los días, o sea, muy seguido y por 5 meses, así como. Claro, y lo bañaban y quedaban con guata pelada así, y después nuevamente se ponían la weá, así como. Ya. Sí. No sé, pues el pelo, weón, el pelo así como tieso, weón. Hay un estereotipo, bueno, en esos años, no sé cómo están ahora, pero en esos años eran ese estereotipo, hediondo, con polera negra, desteñida, incluso con weas que se colgaban así como. Sí, era así, entonces se empezó a generar esa cultura. Y la verdad pero es que ese ya no era o sea, no era tu juventud ya, pues, weón. No, ya estaba arriba de mis 20. Sí, pues, weón. Entonces, estaba hablando de nuestra juventud, pues, weón. O sea, yo empecé a ir a los eventos cuando tenía aproximadamente como 14 años. Ahí fueron como mis primeros eventos, como este ciclo del planetario, esta Fiction 2000, que después se repitió al año siguiente, 2001, como Misión... Fiction 2000, después Misión Santiago. Después, el 2002... Ahora que me acuerdo de mal olor, así, off topic, weón. Ahí Konami, como tiene la franquicia de Yu-Gi-Oh! El juego de Yu-Gi-Oh! Ahí Sí, vi eso. Dio como requerimiento de que si el weón huele mal, weón, no participa en los eventos, en la competencia, eventos. no, claro. Es que de verdad, yo no sé cuál es el problema del otaku. Parece que no es una cosa solo de acá. Sí, pues sí, weón, sí. Yo pensaba que era una weá de acá, weón, pero no, weón. Es generalizado. Claro, sí, incluso he visto canales mexicanos diciendo se va a realizar este evento, pero por favor váyanse. Así como una weá así, weón. Pero si yo recuerdo, recuerda que hace como 4 años fuimos a un evento de Slam Dunk. ¿Te acuerdas que era como donde se hizo en la biblioteca? ¿4 años? Sí, 2015 fue. ¿Sí? Sí. Pues tampoco, weón, no fue como hace 10 años, weón. No, fue un evento de Slam Dunk y ahí fuimos porque dijimos Slam Dunk y todo, vamos a encontrar fanáticos de Slam Dunk y todo. Ya, todo bien, o sea, en un evento pequeño igual no da para tanto, si es solamente Slam Dunk y mucho material de Slam Dunk tampoco hay. Pero llegamos y estaba hediondo el lugar, hediondo, mal. Y era como, pero esto es porque esta gente que está viniendo acá es toda hedionda, así, no se baña, ¿qué está pasando? Bueno, y lo peor de todo es que cuando tomamos el metro de ir de vuelta, weón, como que cerca habían vomitado, weón, y entonces tuvimos que salir, weón. ¿Todavía me acuerdo de eso? ¿Sí? Sí. No me acuerdo de eso. Bueno, pero... ya. Bueno, weón, era desagradable, sí. Weón. Era la primera vez que me bajaba el metro para no irme con ese olor, weón. Bueno, volviendo un poco como a mi historia en ese sentido, dejé de ir a esos eventos y todo. Pero me acuerdo que obviamente el amor por la serie nunca se me fue. De hecho, también creé un blog, me acuerdo. Y escribí harto en ese blog. Me acuerdo que estuve con ese blog muchos años. Y escribía de todo.
Y de repente también me dio de vuelta la nostalgia. Me acuerdo como en el 2006 me dio una cosa nostálgica así a morir. Y como que recuperé series que hacía tiempo que no veía, como Rocco, Animaniacs. Y como que ahora las volví a integrar en mi vida. Y ahora tengo una mezcla entre series nuevas, porque me encantan, como Regular Show, qué sé yo, las series nuevas de Promised Neverland. Y series clásicas y antiguas, porque ahora estoy viendo mucho anime ochentero en esta época. Pero integrado con los cartoons, Rocco, como digo, todo eso. También me acuerdo que me interesé por la música japonesa de alguna forma, no me explico por qué, simplemente... Nunca enganché con el J-pop y todo. Yo partí con los openings de anime, me acuerdo que... yo creo que fue gracias a las revistas Dokkan y todo eso que venían esas... Pero mi mayor recuerdo más patente de mi primer acercamiento a la música japonesa fue con un CD de Slam Dunk. Que me acuerdo que mi tía me lo vio y lo compró porque dijo, ya, y me lo regaló. Y digo, oye, yo creo que ya se fue la lucecita. Oye, no ilumina mucho, pero ya. Bueno, sí, parece que sí. Entonces, recuerdo que me regaló ese disco y yo lo escuché y ahí como que dije, la música de la serie, igual genial, qué buena, porque a mí me gustaba. De hecho, a mí me gustaba escuchar soundtracks en general. Yo compraba, me acuerdo de tener el soundtrack del Rey León, qué sé yo, del Jorobado de Notre Dame, no sé. Entonces, me gustaban los soundtracks. Entonces, escuchar eso y además la canción en japonés como que me enganchó a escuchar otro. Y recuerdo perfecto un CD que no era oficial, que lo hizo una persona de una tienda de Slayers. Entonces me acuerdo que lo coloqué y enganché con las canciones y de ahí me empecé como a meter. Como que me empezó a gustar y empecé a escuchar muchas canciones de anime, muchos openings y todo eso, y soundtracks. Aparte que había un programa en la radio que daba soundtracks, uno del Pera, del mismo de Maldita Sea, y daban soundtracks de anime. Me acuerdo que ahí estuvo muy en boga el soundtrack de Cowboy Bebop y todo. Y de ahí me empecé a conocer como también grupos. Y ahí me empecé a meter entre que estaba Larkin Ciel, de ahí otras cosas como Siam Shade, y ahí me empecé a meter y ya esa es otra historia. Ya. Pero esa sería como mi historia con el anime y el manga, y ahora esto, el podcast y los videos, y sigo en la misma, sigo coleccionando, viendo, y voy pasando por etapas. De repente me da por ver las cosas nuevas, de repente me da por lo antiguo. Ahora estoy muy metido con lo viejo. Estoy viendo muchas series que nunca he visto y que son clásicas, como El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken, y la vi y genial. O sea, bueno, todavía estoy viendo la segunda temporada. Así que esa es mi historia con el anime. Y fan y todo eso, y sigo ahí en esa. De hecho, en mi pega todos saben que me gusta Sailor Moon, así como que les llama la atención. Te dicen... Inostroza, Sailor Moon. Sí. Hay una talla muy buena con eso. El profesor. Pero bueno, no vale la pena decirlo porque es como una batalla bien interna y solamente algunos de nicho van a entender. Sí. Ahora sí, si de repente tuvieron una experiencia similar con un profesor así, ya, perfecto. Bueno, ya hablé mucho, te toca. Nací, fui jugador y eso, ahí está. Ese fue mi... No, puta, a ver, espérate, a ver. ¿Cómo llegaste a los videojuegos? ¿Cómo llegaste? Esto que vemos acá, ¿cómo se construyó? Bueno, naciste. Nací con un control al lado. Yo nací con un control con el de NES. Qué guaso, qué gualo. Bueno, de hecho, esto es muy chistoso, pero cuando tú estabas a punto de nacer, o ya habías nacido, me acuerdo que me llevaron, yo era chico, así, me llevaron a la clínica, y llego y me dicen, este es un regalo que te envía tu hermano. Y tú así una cosa, así arrugada, así todo horrible, así, y de repente me pasa un regalo y era un juego de Nintendo. Ahí soy terrible de campo, te regalo, weón. Apenas que nazco, weón. Claro, cáchate. Entonces era como,
Pero ya estabas marcado con los juegos porque tú me habrías traído un juego desde no sé dónde, así. Pero, ya, porque decía así como para Lolo de hermano, una cosa así. Y era el juego de Mickey Mouse, ¿te acordás de ese juego de donde sale con Minnie? Con Minnie. De Capcom. Sí, de Capcom, ese donde luchan contra unas brujas y cuestiones así. Sí. Ya, el Mickey Mousecapade, algo así. Ese era el juego. Bueno, pero puta, yo nací con un control al lado. O sea, mi primer recuerdo, weón, de un juego es jugando The Legend of Zelda. Bueno, consideremos que tú naciste en una época en donde yo en la casa había un Nintendo. Yo nací sin el Nintendo, pero al poco andar de mi vida. Bueno, igual pues 86 y el Nintendo salió en el 85, pues bueno. Claro, pero es que al poco andar de mi vida, yo tal vez habré tenido como 4 años. Recuerdo que teníamos un Atari. Teníamos un Atari, después llegó el Atari 2600 y todavía está en la casa. ¿Atari? Sí, está. No sé dónde está. Debe estar en mi pieza, o ex pieza más bien. No sé dónde está. No, sí, debe estar ahí. Y murió esa wea. No. Solamente tengo el cartucho, nada más. Bueno, y el Nintendo llegó en un momento. Entonces, cuando tú llegaste con el Nintendo ahí mismo. Ahí. Sí. Entonces, era parte ya de tu nacimiento. Claro, entonces ahí jugué de la Legend of Zelda, Mario, que en su momento no sabía que era Mario, era un juego común y corriente, nunca supe su impacto en los videojuegos con el Super Mario Bros. Hasta años después, cuando dije en Melee, en Super Smash Bros. Melee, dije quiero utilizar un guan rojo, y ahí me empezó a gustar Mario, porque antes no me gustaba Mario. Ya. Y ahí de niño jugaba al Donkey Kong. O sea, mi trilogía de la infancia es Donkey Kong Country. Mi juego favorito es el Donkey Kong Country 3. Pero el juego que más juego de la trilogía es el 1. O sea, yo siento que el 3 debe tener un significado especial para ti, porque fue como el primer juego que tú descubriste como solo. Porque acuérdate que el primero lo jugaba nuestro primo, el segundo lo jugaba mucho yo. Y el tercero, como que tú tuviste la iniciativa de ¿te acuerdas que un amigo mío lo tenía y tú se lo pedías y tú lo jugaste? No recuerdo. Bueno. Es que había un amigo mío del colegio que lo tenía. Yo recuerdo muy bien que me lo regalaron para un cumpleaños y lo jugué, y me decía aparte había un amigo del pasaje diciendo: oye, aquí hay un secreto escondido. Sí, no, pero antes de que tú lo tuvieras oficial, había un amigo mío con el que hacíamos intercambio de juegos, y él tenía el Donkey Kong 3, pero era como un juego pirata, así. No recuerdo. Y ahí tú lo jugaste, y fue como el primer juego que tú empezaste a descubrir por tu cuenta, porque lo demás lo había descubierto gracias a que nosotros jugábamos. Mi primo, jugábamos esos juegos. También yo diría con el The Legend of Zelda A Link to the Past, también, güey. También. De hecho, fue el primer juego que lo completé al 100%, ya lo he dicho, lo completé al 100% sin ninguna guía y cosas así. Incluso fue el primer juego que me emocionó, porque hoy día lo estaba pensando, que fue el primer juego que me emocionó llegar a un jefe final. Y bueno, llegué a un jefe final, bueno, y estaba terrible nervioso, y obviamente perdí a cada rato, pero bueno, era por eso compadre, bueno, llegué al jefe, el jefe malo, concha su madre. Al malo jefe. Al malo jefe, al malo jefe final. Claro. Entonces ahí dije, bueno, esta weá, o sea, si yo logré completar un juego al 100%, porque yo digo al 100% porque encontré todos los objetos de ese Zelda, es decir, bueno, esta weá es mía, weón. Bueno, y ahí estando jugando Super Nintendo hasta el 2004. Sí. No, y además hay que decirlo, jugabas harto. O sea, estaba mucho rato jugando, sí. Y me acuerdo que así como los temores que tenía mi mamá con el tema del cable pasaban, pero contigo en los videojuegos era como pero con el Super Nintendo me pasó mucho. También aparte jugaba harto PC. Incluso me acuerdo muy bien que jugaba StarCraft,
Sí. Diablo 2, el Diablo 1 nunca lo jugué. Recuerdo que El nuestro Diablo primer 2, PC, nuestro primer PC llegó como en el 98, 99, claro, sí. 99, 2000, por ahí. Debe ser 99. Porque 99. Tú eras cabro chico y aparte pensaba. Y yo, Sí. eran los 90. ¿Te acuerdas que era ese, la mejor época, culeo? ¿Te acuerdas que era ese era de esa marca Compaq Sí. Presario? Pero si el Compact es de HP, pues ahora, pues. Ah, ya, pero ¿te acuerdas que antes era el Compaq Sí, Presario? Y me acuerdo que era... recuerdo que, bueno, era nuestro primer computador y era de esas pantallas grandes, el CPU blanca. Blanca, pero es bien noventero. Noventero total. Noventero, así como. Y me acuerdo que lo tuvimos que colocar en mi pieza, en un rincón. en un rinconcito, pero estaba en una mesa improvisada, no sé si era una mesa blanca. No recuerdo. Pero al principio estaba, me acuerdo perfecto dónde estaba puesto. No, el de abajo. Apriétalo un poco. Siempre pasa esto en el video. Bueno, entonces, sí, teníamos esa, ¿cómo se llama? Ese computador era grande, pesado. Y ahí tú jugabas algunos videojuegos de PC. Sí, pues ahí el StarCraft, el Diablo 2, el StarCraft y el Diablo 2, y el StarCraft y el Diablo 2. ¿El Jedi Knight? No, no lo jugaste. Sí, el StarCraft Jedi, sí. Sí, Jedi recuerdo Knight, que... Yo recuerdo que un tiempo estuve muy pegado con un juego que era como de motos. Que venía en ya, los sí, cereales. sí, sí. ¿Te acuerdas? También. Venía en un cereal, no me acuerdo Mo- cuál. Mo- ¿Cómo era? ¿Master Madness? No. Motor Madness. No, era algo con Madness. Así como que era el GTA en ese momento. Así como. Ah, no, era otro, no, te estás confundiendo. El que yo estaba jugando era uno de motos que era de Sí, carrera. sí, no, pero el pero- otro era el Midtown Madness. Ese mismo. Que, Midtown es que ese era como la versión, era como el GTA. El Era GTA en lo- su momento, weón. Era lo máximo, porque recuerdo que íbamos. Ese juego nos lo mostró un amigo. Que él lo tenía en su computador y hacíamos un montón de estupideces. Porque tú podías arrancar, te perseguía la policía también, ¿o no? No me acuerdo. Sí. Parece que sí, pero no podía Pero- atropellar pero- a nadie. No era sangriento, sí, pero más podía que hacer. nada para hacer cagar En la ciudad te tirabas desde los edificios, chocabas los otros autos y los tipos te decían, "What are you doing?" Te gritaban así. Sí. "What are you doing?" Déjate estúpido. Así como- Claro, sí, déjate estúpido, algo así era. Era muy divertido. Midtown Madness. ¿Qué otra cosa más? Pero eso sí, en mi temporada así como al inicio fue Super Nintendo, porque Nintendo lo pasé súper poco. Super Nintendo de 6 años hasta los 12, así como Sí. hasta los 12 PC y después de los 12 ya adelante Pasaste de los 12 hasta no sé, hasta los 16, 17 años. Pasé al PlayStation 2. Sí, y ese pasaste- fue el miedo de mi mamá diciendo: no quiero Sí, me PlayStation acuerdo. porque- Sí, me ¿Por qué? acuerdo. Porque va a estar pegado en la consola y va a bajar el promedio De las notas. de las notas. Y dije: no Eso no va a pasar. va a pasar. ¿Y qué pasó? Jugué harto, sí, jugué harto. Pero yo tenía en todos los años tenía un promedio 5.8, 5.6, así una cosa así. Y cuando me compraron la Play 2, subí a 6.2, concha su madre, 6.2 de 7. ¿Y qué hiciste? O sea, pues, tomaste esa prueba y se la refregaste en la cara así a la mamá. Claro, sí. Ahí, así como- 6.2 promedio de todas las weas, 6.2, compadre. Fue el único año que estuve arriba de 6, weón. Después Claro. 5.8, 5.6. Ya, pero ese es Hay 6. un año que llegué a 5.4, así ¿Y como. qué tuvo que decir la mamá? Así como. Puta nada, weón. Ahí como, No pude. Pero igual, pero igual, va a O decir. sea, claro, pero igual. Igual. Incluso hasta cuando yo pedí el GameCube también decían, no. Y dije, incluso cuando pedí el GameCube, dije, a ver, yo tuve la Play 2 y ese año tuve 6.2. Si me compro la GameCube puedo tener mejor promedio. Así que, ¡Qué bola! bueno, y ese año cuando compré la GameCube no subí el promedio. Más que nada, no mantuve. Sí. Bueno, No hay- mantuve hay- porque hay- no hay- bajé. Hay que decir algo. Hubo una generación de consolas que nos perdimos totalmente, que fue la de todo lo que fue Play la época del 1. Play 1, Ah, sí, 64, o sea, el- todo eso nos saltamos, Play aunque 1 aunque no estábamos ajenos a eso, porque igual en la televisión
Por ejemplo... No, yo estaba bien perdido, weón. Por ejemplo, yo No, recuerdo yo- cuando daban este programa que, bueno, enlazándolo un poco entre lo que son los videojuegos y el anime, que se llama Bacania, que fue un programa, siento yo, era como el primer programa dedicado a esta cultura de anime, videojuegos, cómics, que daban en un canal abierto a un horario en donde todos podían verlo. Como que no era como el Maldita Sea, que era como más underground. Aunque igual lo veían mucho, pero estaba en un canal que era pequeño y además lo daban los domingos en la noche. En cambio este lo daban... no recuerdo Como a las 5, 4 y media. qué día exactamente lo daban, pero claro, lo daban en la tarde, así 5, 6 de la tarde. Después del colegio. Claro, incluso lo daban un tiempo, si mal no recuerdo, los sábados, no sé, pero los daban en un horario asequible. Y daban todo eso, y ahí mostraban mucho de Play. El antipop. Bueno, y ahí hablaban mucho de PlayStation, entonces yo sabía de Play por eso. Pero fuera de ahí nos perdimos toda una generación Claro. de consolas. A ver. Ya, pues, entonces ahí estuve la Play 2, la GameCube. Eso sí, la GameCube me duró muy poco porque después el año siguiente tuve la Wii. Pues. Y la Wii tenía retrocompatibilidad con el GameCube y Wii. Ah, claro. entonces, Obviamente sí. esa época era totalmente pirata, porque todos los juegos de Play 2 lo tenían en Sí. pirata, weón. En GameCube lo tenía desbloqueado, Sí. pero eso sí, tenía ese temor de que se eche a perder porque si se utilizaba una sola vez con un juego original, después se desbloqueaba, weón, el láser cagaba. ¿Qué más? Después la Wii y toda la cosa. Yo recuerdo muy bien que cómo conocer el Kingdom Hearts, así como digo, que existe el juego, fue por este programa que, bueno, ya de mi edad todos saben de esto del Invasión. Invasión. Oye, sí, ese fue, a ver, después de Bacania, podríamos decir que ese fue otro programa que expuso la cultura anime y videojuego y todo eso a un horario asequible, Claro. a una Pero eso juventud sí, solamente que yo ahí ya no estaba claro, interesado en los programas de la tele, porque ya estaba metido. Claro, pero eso sí, el Invasión era como el inicio de la popularidad del anime. Porque en sí. el 2005, weón, aquí Estalló, sí. estalló todo y Que- weón, todo le gustaba el anime y toda la weá. Sí, mira, En fin. para puntualizar un poquito pequeño, acá en Chile, ya lo hemos dicho en otro podcast, pero para igual contextualizar, el anime tuvo un boom importante, así, cuáticamente fuerte. Pero oye, ya lo hemos en dicho, el po, 98, 99, tuvo un bajón importante como en el 2000, 2001, así a nivel de popularidad, pero de repente 2002, 2003, 4 y 5, ¡fa! Y su punto máximo fue en el 2005, cuando apareció este programa Invasión, porque como que confluyó con todo, como que hizo clic con la cultura otaku, de alguna manera, con esto que se estaba No sé empezando si a crear. la Invasión hizo eso, no tengo idea. No sé, pero ayudó harto Sí, a popularizar, a popularizar hacer la mainstream cuestión. a la ¿Se wea acuerdan de y- que había un grupo de niñas que cantaban? ¿Te acuerdas? Las Kokeshi, algo así. ¿Te acuerdas o no? Mira, lo voy a buscar. No recuerdo, weón. No, sí, Porque sí. la verdad, porque el Invasión yo lo veía de repente, así. Y bueno, la cosa es que conocí el Kingdom Hearts, que existía Kingdom Hearts, era que había una niña que decía que los juegos que se estrenaban en ese momento, en el 2006. Mira, espérate, acá está. No. ¿Te acuerdas que en el programa esa invasión salía este tipo que se llama el Matías Vega? Sí, el Matías Vega, sí, que ya está en el 13 ahora. No recuerdo. ¿No? Una weá, ¿No? weón, no. Yo, Esto. Era Era un grupo de niñas chilenas que cantaban canciones de anime. En la época en que estaba muy famoso como el J-pop y todo eso. Yo creo que Me pregunto qué o sea, será. lo relacioné así, no sé si en verdad eran malos, no tengo idea, pero posiblemente lo encontré tan malo que lo borré de mi mente, weón, así, no sé, weón. Bueno, de hecho, No recuerdo, de hecho, güey. trascendió mucho que a una de ellas era muy fan del anime y la otra como que no le gustaba nada, pero como era media oriental,
la metieron, o sea, Porque hizo claro. casting y se metió a Ya. hacerlo, pero no era fanática, así como No, que... no. O sea, no sé si no le gustaba nada, pero sí al menos no era una así asidua seguidora. Y bueno, estaba ahí metida porque, bueno, le pagaban y Claro, tenía exposición sí. y Claro. cantaba, que era lo que quería. Pero no recuerdo ni esa wea. Pero bueno, pero hay una niña que daba recomendaciones de juego. Y mostraron Kingdom Hearts 2. Y de Ya. ahí dije, Disney, hay un mono ahí. O sea, no. Estoy equivocado. O sea, yo sabía que existía Kingdom Hearts, pero yo lo jugué, pero no me tincó mucho. Pero cuando mostraron la invasión, el Kingdom Hearts 2 en la etapa de Hércules, diciendo, oye, pero este juego está mejor. A ver, Ya. lo quiero tener. Kingdom Hearts 2 lo jugué y fue mi mejor, o sea, el mejor juego de la vida para mí. Y aquí estoy. Claro, pero bueno, eso fue parte de tu historia, Claro, porque ahí parte de la conociste. O sea, Y otra cosa también, que en la juventud, como ya me gustan harto los juegos así, hubo una temporada de que decía, Juan, ¿cómo me identifico, Juan? ¿Cómo crees que me identifico Sí. que soy fanático de los videojuegos? Porque los otakus ya eran otakus, o sea, los fanáticos Sí, y ya nadie, del en anime. esa época, estoy hablando de 2006, 2007, Claro. ya en esa época nadie quería identificarse con los otaku, porque No, pero es que no, o no sé, todavía o tal vez los de mi edad, nadie Sí, quería, puede nadie ser. quería que los metieran en ese saco, porque si no eran como el otaku y se imaginaban inmediatamente A un güey hediondo. a un tipo hediondo o que tenía ropa extraña, así vestido con pelos por acá y con ropa extraña, Sí, como onda. Había un estereotipo, como tú bien decías, del otaku que era bastante desagradable, así como que que estaba muy mal mirado. Claro. Entonces, si a ti te gustaba el anime, querías desmarcarte totalmente de ese estilo. Y de hecho, incluso... sí, espérate, sí. Sí, Por eso, así como que yo tenía, o sea, como los parchecitos, así, pero yo tenía como la gran mayoría de cosas de juegos. de juegos. Claro. Ahora que se vean como de anime es otra wea. Pero Sí. tenía esa wea, pero todos decían, ay, bueno, otaku. Bueno, bueno, otaku, así sí. como- digo, Por ejemplo, bueno, tenía a mí me chapita. gusta- A lo mejor tenía una chapita de algún... Aparte de los de parches, un- una chapita de un personaje de videojuego. Sí, po. Pero estaba eso asociado a lo otaku. Como Claro, que todo entraba en ese entonces como saco. que, pues digo, weón, no soy otaku, weón, me gustan los juegos. Entonces, ¿cómo identificarme que era en ese momento gamer? Claro. Decía, weón, ¿cómo crees que me puedo llamar? Porque no sabe, en ese tiempo todavía no se sabía cómo se podía llamar los gamers, weón. Sí, los gamers no tenían como una identidad. Claro. Sí, no eran como una especie de tribu urbana, por decirlo así. Entonces dije, weón, ¿cómo crees que? Y, weón, yo recuerdo que vos dijiste, estos weón lo llaman gamer. Ah, yo lo Ya, o sea, bueno, ya, weón, soy gamer, ya. Entonces, yo tenía un amigo que se decía que era otaku de tomo y lomo y toda la weá. Ya. Y teníamos nuestras chapitas, algo así. Y en la esquina cerca de nuestra casa, en la esquina hay un weón con un cuaderno diciendo, oigan, ustedes son otaku. Y mi amigo diciendo, sí, yo soy otaku. Y dije, no, soy gamer. Y el weón se quedó como, ¿What? ¿qué esta weá, loco, hermano? Claro. Así como, no sé cómo, What? ¿qué? Dijo así. ¿Qué? Así como, ¿Qué? ¿qué mierda es eso? Así como, ¿Qué y dije, guay? Así. gamer fanático de videojuegos. Ah, ya, y empezó a conversar con mi amigo porque era un otaku. Así, yo incluido, pues, weón, así como, puta bacán, weón. Yo no soy otaku, soy gamer, culiado. Así como, Eso Y ayudó ahora harto a desmarcarse, yo creo, porque Claro. después se empezó a crear como una comunidad gamer. y ahora Eh, es de Y, moda. y de hecho la comunidad gamer también empezó a crear como un estereotipo del gamer. Entonces Claro, también ya, como que la ya. gente se quería desmarcar de eso, así como Claro, no, yo, no o quiero sea, ser que me confundan con esos gamers. Ahora me gustan los videojuegos, pero yo no me digo soy gamer. Sí, ¿No? sí, de hecho- si me dicen, bueno, Sí, no importa. de hecho en mi época
los que les gustaba el anime, les gustaba identificarse como otakus, porque el concepto que había llegado acá era que el otaku era el fanático del anime. Entonces, yo en esa época me decía ser otaku, me gustaba porque me gustaba el anime. Y era algo que se llevaba como con orgullo, me acuerdo. Era como, soy otaku, pertenezco como a una especie de subcultura distinta. O como le decían en esa época, tribu urbana. Ah, no, pero eso es un poco antes de la tribu urbana. No, antes de que se popularizara ese término. Sí, pero era como parte de algo que no todos eran parte, pero que cuando te encontrabas con alguien que le gustaba, era como, wow, genial, así. De repente yo recuerdo haber ido al portal Lion y haber estado de repente conversando con gente y hablábamos de series y cosas así. La cosa es que después cuando el término otaku empezó a usarse a nivel masivo y más encima empezó a asociarse con una especie de estereotipo, porque finalmente... Desagradable. Claro, porque más encima finalmente la gente que le gustaba, para poder como acercarse a ese mundillo, tendían a comportarse igual que los que ellos veían que eran otaku, empezaban a hacer las mismas cosas. Entonces ya era como... Incluso se generó como una especie de movimiento de fanáticos del anime que no eran otakus y que eran como más analíticos del anime, como que no eran fanáticos como que se disfrazaban y hacían estupideces, sino que eran como más como que analizaban, filosofaban con las series casi, así como que se metían en lo profundo, solo para desmarcarse, porque la verdad es que era molesto, así, siendo honesto, a mí me cargaba, lo odié, así. Claro. Lo odiaba totalmente. Y más encima para el público general, fuera del otaku, entonces veían esto y decían, el anime entonces es una estupidez. Y yo recuerdo que hubo una época, sobre todo a finales de los 90, en donde el anime tenía un estatus como de... que era del interés de cinéfilos, de gente que le gustaba otro tipo de material audiovisual. Entonces el anime tenía mucho respeto, igual, así como en los círculos un poco más intelectualoides. Entonces, por ejemplo, a muchos les gustaba, como decía, Ghost in the Shell, les gustaban las películas de Ghibli, como que había un interés. Recuerdo que Kenshin era muy del gusto de gente que no era muy cercana al anime, pero le gustaba mucho a esas personas. Pero con el mundo otaku, cuando llegó el mundo otaku, así con esta situación, como que la gente empezó a alejarse. Empezó como, no quiero estos monitos como raros que dan, así como freaks, ¿no? Entonces el anime estaba como súper... Ya no estaba tildado de violento y satánico, sino que estaba tildado de burdo. Así como era burdo, porque no... Entonces ya la gente que no era cercana veía el anime y no lo podía tomar en serio. Así como... Claro. No, y eso es solamente culpa de la gente. De la gente que está rodeada de eso. Sí, porque mostraban los eventos de anime y mostraban a la gente, ay, qué sé yo, y con parche, qué sé yo, como... y actuando kawaii, qué sé yo, entonces era como... Yo te acuerdo los ¿qué es esto? Así. Yo te recuerdo los Pokémon y ahora todos los buenos que eran Pokémon en esos momentos, bueno, tienen vergüenza, weón. Este no es mi pasado, weón. Bueno, a ver, me quiero matar, weón. No, quiero eliminar todas esas fotos del Fotolog. Del Fotolog, weón. A ver, paréntesis. Una vergüenza, weón. Una vergüenza. Sí. Y yo digo, sí, son una vergüenza. A ver, paréntesis para que se entienda esto bien. En esos años, 2005 y todo eso, ya estaba en boga todo lo que era lo otaku, lo anime y todo eso. Y además empezaron a aparecer otras tendencias. Porque, por ejemplo... Oye, espera un poco. Este no es un video de tendencia, pues, weón. No, pero espérate, para que entendamos esto, para que se entienda el contexto. Rápido. Empezaron a aparecer nuevas tendencias y, por ejemplo, en los que les gustaba la música japonesa... empezaron a tener como su propio movimiento. Entonces empezaron a salir los visual, por ejemplo, y empezaron a salir los que eran fanáticos de las ramas del visual, los Ochareke, los Eroguro y qué sé yo. Entonces empezaron a aparecer mucho en el mundillo, y de repente a partir de esta mezcla, y también como que empezaron a aparecer los góticos y un montón de cosas, apareció un híbrido de todo eso, pero que no tenía nada que ver con eso, que eran los Pokémones, así se les llamaban, porque eran tipos que tenían como un aspecto como de hardcore, así como usaban los pelos encima, se pintaban la cara, eran tremendamente como una mezcla entre emo, hardcore, visual, qué sé yo,
pero bailaban reggaetón, como que era una cosa muy extraña. Y aparte que también, en esos años, se dio un programa en la televisión que se llamaba El Diario de Eva. Bueno, ya se Bueno, daban. se daba mucho tiempo, pero antes el Diario de Eva era como un talk show en donde hablaban de temas de familia, de pareja, y de repente se volvió como juvenil y ahí aparecía todo eso, así, aparecían conflictos entre los niños como de 12, 13, 14 años, en donde decían como, amiga, defínete, ¿qué eres? ¿Visual o gótica? Una cosa así. Y eran ese tipo de conflictos y llegaban a los programas y ahí las tribus, y ahí empezó a popularizarse mucho el tema de las tribus urbanas. Y tenías, todo era tribu urbana, gamer, gotaku, visual, ochare, Pokémon, gótico, punky, como que todo eso tuvo tremenda exposición. Y después inventaban un montón de tribus urbanas que eran como, un tiempo hablaban de unos que eran los que les gustaba el anime, pero que eran fanáticos del metal. También tenían una clasificación, así, y habían varios. Entonces, como que también, y por ejemplo, se creó como una... Los metaleros... pero sí, entendemos el concepto. Eso. Entonces, era tremendo, era lo peor. Entonces, que a ti te gustaron algunas de estas cosas, de verdad que era un estigma. Oh, pero bueno... Era lo peor. Pero en esa época los gamers todavía no estaban tan populares. Entonces... No estaba popular, sí, se empezó a hacer popular ya a partir del 2002, así cuando fue modificado, güey. Pero algo así ahora, ha sido. No sé si una vergüenza, pero... No concuerda contigo. No, yo ya tengo como otro interés de juego, así como... Porque la gran mayoría ahora están jugando, no sé, Apex, Fortnite, yo... juego el juego que está muerto que todos dicen, Overwatch, por ejemplo. Ya. Pero tú has seguido con tu fanatismo, obviamente, sí, pues, y ahí ha ido como descubriendo. Se ha comprado cosas. PlayStation 4, Xbox One, la Switch y juegos. Sí, Smash, eso es algo que tú has tenido mucho, que te ha ido actualizando siempre. Claro. Porque, por ejemplo, yo cuando tenía la Super Nintendo, que me quedé hasta ahí, y nunca pedí o peleé por la Play 1, la 64, como que me quedé con la Super. No me surgió esa necesidad. En cambio tú, cuando empezaste con la Play 2, como que se te hizo un clic y empezaste a estar atento a lo que pasaba en el mundo de los videojuegos. Y ahí, sí, que la Wii, después, y hecho, empezaste ahí... con toda esa investigación, ahí para decir al tiro del Kingdom Hearts, ahí yo vi una portada del Kingdom Hearts 2, que salía el Sora, pero lo que más me llamó la atención fue el Donald. Ah, ya. Fue culpa del Donald que me empezó a gustar esta weá. Culpa del Donald. Sí. Y hay que agradecer también, por un lado, igual hay que agradecerle a la piratería en algún punto. Claro, porque gracias a que había juegos piratas, uno podía acceder a los juegos, porque eran caros y bueno, hay los juegos de Game Boy, por ejemplo, en Falabella, por ejemplo, que sacaron como un screenshot de una revista del año 90. Bueno, un juego de Game Boy pues, bueno, como 70 lucas. Desde la época, pues, bueno, 70 lucas. Eso es carísimo. Carísimo para la época. Y el sueldo mínimo es como de 300 lucas ahora. Y antes eran como de 100 y tanto. 120, 70 lucas. Es mucho. Entonces, por eso la piratería ayudó bastante, sobre todo en la época del Play 1, del Play 2. Entonces ahí uno iba a la feria y te comprabas miles de juegos y gracias a eso podías conocer. Conocer, pero hay una wea buena y otra wea mala. Que te compráis tantos juegos que... no jugáis ni uno. Al final no jugáis ni uno. Sí, pero permitía conocer. Y ahora ya llegaste a un punto en el que ya no decidiste ya no seguir ese camino, porque igual... Sí, y aparte ya piratear las cuestiones son más difíciles. Es mucho más difícil, claro. Hubo una época donde la piratería era una cosa... salía de control. Y aparte... a mí me obliga de que cuando compro un juego lo trato de terminar. Claro. Lo trato de terminar porque y aparte que también eres más selectivo con el juego. Cuando quieres comprarte uno, dices, este quiero. Y es un poco más... Lo compras y tal vez estás como mucho más... Claro, como tú dices, como te obliga a jugarlo más. Pero también va más acorde con lo que tú querías jugar. Porque, mira, por ejemplo, en la feria comprabas 10 juegos y... Eso sí... Puede ser cualquiera.
hubo una época que también compraba hartos juegos originales y de, no sé, pues de 5 jugaba al final 3 y de los 2 ya no los jugaba harto. Por ejemplo, yo tengo la colección del Devil May Cry. El 1 al 3 y el 4 para PlayStation 3. Y no lo he jugado. Porque fue la época que me compré porque también aparte el juego estaba en oferta, cosas así, entonces compré hartos juegos. Ahora yo casi ni compro juegos porque estoy con esta enfermedad culiada, weón. Claro, ha mutado a más como a las figuras últimamente. A las figuras, claro. Claro, los juegos que te estás comprando son como los que tú más esperas. Claro. No estás como en un plan tan como de descubrir, así como de explorar tanto. O sea, si es de descubrir, yo voy averiguo cosas así, o también cómo me tratan de vender el juego. O sea, como claro, pero igual te has seguido comprando juegos, igual te has actualizado. Claro, pero menos que antes, porque por ejemplo, ahora yo me estoy comprando puras figuras y me queda poco para los juegos, entonces como ya, esta plata es para el juego que quiero, así como... Sí, de alguna manera... Por ejemplo, cuando me compré el Smash Bros., yo no tenía plata para comprarme otro juego, entonces como ya, esta plata es exclusivamente para Smash Bros. Y los demás son para figuras o para ahorrar para otra cosa, así como porque ahora también ahorro para otra cosa, así como, no sé, pues, un viaje a Japón, claro, no sé, pues, así como pero sí es cierto que tu gusto o lo principal ahora está mucho más enfocado en las figuras. De alguna manera, como que es como otro gusto que ha ido desarrollando con el tiempo. Sí, y yo recomiendo que no lo hagan porque es mucho más caro que estar coleccionando juegos. Así como, no lo hagan, por favor. No, y aparte, lo bueno es que yo estoy coleccionando de monos que a mí en verdad me gustan, no una wea así como que... no es que conozco gente, pero he visto de gente que compra puras figuras que ni siquiera saben que quizás solamente es bonita, ya, perfecto, ya me lo compro. Claro. Pero nada, pues así como bueno, no tengo mucho que decir porque sí, bueno, pero este es una figura que con me sobra de este personaje. Pero con la gran mayoría me lo compré porque en verdad me gusta el personaje y cosas así, o la franquicia. Por ejemplo, no sé, pues ahora los amigos. Claro, incluso así como yo junté plata para este, weón. Porque uno me simboliza mi infancia. Sí, claro. Y otra cosa es una figura de un mono que ya no salió nunca más de hace miles de años, pues, weón. Claro. Entonces, por eso no recomiendo recomiendo no coleccionar. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa con las figuras que me gustan mucho, pero creo que estoy más enfocado en las figuras como que de algo que me guste demasiado. Por ejemplo, no sé, Alina Inverse, un Rocco, o por ejemplo... sí, no sé, por ejemplo el EVA que me compré, que dije quiero tener un EVA porque, bueno... ¿Por qué quieres tener un EVA? Porque me gustaba el EVA y era como un símbolo en una época, tener un EVA era como, no sé, como... Ya, como era lo máximo tener un EVA. Entonces... compren figuras que en verdad les significa algo y con uno y basta. Sí. Ahora si después de años más sale una hueá bacán, ya pues se dan ese lujo y tienen uno del año 2019 y el otro del 2029. Claro, por ejemplo, a mí sí me gustaría tener más figuras de Slayers en general. Me gustaría tener esas figuras grandes, por ejemplo, una figura que sí me compraría, pero como no es mi prioridad, no lo he hecho, pero sí me gustaría comprarme una Sailor Moon, por ejemplo, grande, así, bonita, bien pintada, bien diseñada. Está, pues, bueno, sí. y está por mucho, y después cuando lo voy a comprar y no está. Pero eso me gustaría comprar, pero como no es prioridad para mí, no lo hago. Entonces, por eso la dejo pasar. Pero por ejemplo, una Lina Inverse tal vez no la habría dejado pasar, porque no hay muchas cosas de Slayers. Claro, en general, porque el Sailor Moon igual siguen sacando cosas, claro, pero de Slayers nada. Entonces,
Y me pasa que siento que de Slayers hay muy pocas cosas, entonces lo que sale trato de adquirirlo, pero también trato de irme por lo que me es más significativo, porque por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me es más significativo de la serie? Figuras, música, películas o cosas así. No tanto como libros o revistas, pero... Por ejemplo, bueno. hubo una temporada que quería coleccionar libros de arte. Artbook, sí, ¿verdad? Claro, pero después... Ya uno después, bueno, no sé qué más, no. Lo voy a conseguir si es que tengo la plata, sí. Y si es que me gusta arte, cosas así. De hecho, el último libro de arte que me conseguí es de Overwatch. Y eso fue el 2017. Sí. Como el 2017, sí. Buena. O a finales o principios del 2018, pero esa es la cuestión. Entonces, sí. Bueno, pero ese era como mi juventud, o sea, nací con un control, pasé la temporada de que querían tener una identidad porque tener una chapita de no sé, de Link, porque ni siquiera de Mario, porque Mario lo puede identificar que era más de videojuego, pero claro. de Link y un dibujo de Link es como ver un mono de un anime, pues. Sí, entonces, claro. El culiao, otaku, su madre. o tener una de Sora también es como un diseño muy animero. Claro, entonces digo, bueno, ¿cómo crees que me identifico? Gamer, pum. Y después digo, no soy gamer, soy un videojugador. Y ahora me da exactamente lo mismo. La verdad me gustan los juegos, quiero coleccionar figuras, colecciono figuras de las weas que en verdad a mí me gustan. A excepción de claro. Porque yo no conozco nada de Power Girl. ¿Te gustó el diseño de la figura? Claro. Pero eso también es válido. Si te gustan las figuras y no le gusta el diseño y todo eso está bien. Porque, por ejemplo, ahora preordené una figura de la YouTube Virtua YouTuber virtual de Japón. Kizuna Ai, así como la Kizuna Ai, así como porque es una figura que me gusta y aparte me entretengo viendo los videos de ella, entonces ya comprar uno y me basta y me sobra, incluso me basta y me sobra. Y en verdad me basta y me sobra porque no va más allá porque están sacando más figuras de ella y no me interesan, no me interesan las demás. Pero sí, incluso hace poco salieron las preventas de los Ring Arts del Kingdom Hearts, que sale el Kairi, Sora del Pirata del Caribe, o el Sora Pirata, no pirata Botlek, no, Sora Pirata. Pirata de traje pirata. De Axel, entonces eso me gustaría conseguir. Y otras figuras más que también quiero preordenar, por ejemplo el Figma de Diva. Y yo amo a Diva. Figma de la Mercy, que también amo a la Mercy, pero no tanto como a la Diva. Y así. Entonces, eso. Mi juventud fue esa. Fui gamer o sea, me gustó desde un principio los videojuegos, quería identificarme, me identifiqué, ya no quería ser identificado y ahora me acepta lo mismo porque ahora soy un desarrollador frustrado. Listo. Claro. Porque igual como nací jugando, me gustó los juegos, incluso desde un principio siempre me interesó el desarrollo de un juego, incluso cuando vi un video de cómo desarrollar un juego que a mí me gustó, por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, el detrás de cámara, por decirlo, que al final no muestran mucho, pero sí muestran como en verdad, o sea, no lo hicieron, no mostraron infraganti, pero sí te dan una idea de cómo hicieron el Donkey Kong Country. Porque hay un weón que está diciendo, estaba doblado en español, coña, así. Ahora vamos a la oficina de Nintendo of America, así como, este es un tester, así como, así como, y ahí lo pagan. Lo pagan, diciendo que prueban los juegos y le pagan.
Si no sé, pues, weón. Siempre me interesó como el desarrollo, por eso por un momento me interesó comprar libros de arte porque me gusta como el desarrollo. Por eso me enfoqué más en seguir en el mundo de videojuegos, pero ahora no como espectador, sino como desarrollador. Cómo hacerlo así para que el weón que juega mi juego, weón, se entretenga con mi juego culiado, weón. Ajá. Pero ahora soy un desarrollo frustrado porque no hay mucho. Bueno, en general, para ir cerrando, igual de repente me acordé como de estos programas que daban, mencionamos Invasión, mencionamos Bacania, y Maldita Sea, que tal vez Maldita Sea fue uno de los primeros que inició esta cultura. Obviamente hubo más programas, por ejemplo recuerdo Nintendo Manía, pero ese estaba... el Julián Elfenbein, Sí, que ahora de hecho, los primeros programas chilenos como de juegos fueron esos, como incluso el ni Sega siquiera, Acción. o sea, imagina el Nintendo Manía, Nintendo Manía no era lo mismo como era en México, para los guanes que viven en México, no era lo mismo, no era lo mismo para nada. Pero el Nintendo Manía de México era muy informativo. El otro era más de concurso. Era de concurso, claro. Era como más de concurso. Pero eso sí, yo todavía recuerdo el weón que decía, si ganáis esta weá, te ganáis un Super Nintendo. Y yo creo que en este minuto no importaba mucho ganarse un Super Nintendo. Uh-huh. Incluso ya estaba cerca del 64, entonces era más emocionante ganarse una 64. Pero ahora que veo esos programas, ganarse un Super Nintendo nuevo, bacán, po, weón. Sí. Porque al final todos están de acuerdo, aunque sea mainstream, todos están de acuerdo que la consola de Super Nintendo fue la mejor consola en temas de desarrollo. Sí, y digamos su vida, no sé si de útil, pero digamos que como que la gente, a pesar de que ya habíamos pasado una nueva generación de consolas, seguía jugando Super Nintendo mucho porque tenía muy buenos juegos. Bueno, pero es que también aparte porque la economía no le permitía tener claro, pero es que el Super Nintendo aún así no estaba como devaluado entre la gente. No, sí, pero a lo largo del tiempo el Super Nintendo fue que demostró mucho la imaginación de los desarrolladores para tener tantos juegos memorables en esa consola. Sí. Porque el otro de 64 también hay hartos juegos memorables, pero no lo pescan mucho porque envejeció como el pico, güey. Ah, sí, por supuesto. Para Smash con su madre. Bueno, entonces yo creo eso, y bueno, volviendo a eso, estaba este primero, antes del Nintendo Manía estaba el Sega Acción, después Nintendo Manía, pero estaban enfocados como un público bastante mainstream, porque todos jugaban Nintendo, entonces no era como para el gamer, no era como para el fanático de los videojuegos, era como para el que... El guan casual. El guan casual que jugaba Nintendo en su casa y que podía gustarle. Pero por ejemplo, el primer programa... O sea, yo diría que el primer programa especializado era Maldita Sea. El tema es que era muy de nicho. El primer programa más masivo fue Bacania. Y habían otros programas por ahí dando vueltas, que recuerdo uno que daban en el UCB Televisión, pero es que era demasiado bajo presupuesto y lo daban en la noche. Había uno de una conductora muy famosa, una rubia de pelo ondulado que se llamaba Titi García Huidobro. ¿Ya? Y que tenía como en su programa, que era como juvenil, tenía una sección donde hablaban de repente de anime o de videojuegos. Pero era una sección, era poco, era breve. De ahí tenemos Invasión, yo creo. Y no olvidar lo importante que fue el programa de radio, Resident Hit. Eso también fue importante para la construcción de la masificación de toda la cultura gamer, otaku y todo eso en esos años. O sea, el Resident Hit está el Claudio PSX. Yo creo que sí. Y que Claudio PSX había salido en Bacania. Yo creo que si ve este video va a llorar un ratito. Va a llorar. Pero sí, Claudio PSX salía en Bacania y estaba con el Gonzalo Muñoz Lerner, que era el conductor, y después ellos dos se fueron al Resident Hit. El Resident Hit partió como en el 2001, si mal no recuerdo, 2002. Pero hay un programa que posiblemente hay mucha gente que lo recuerda, pero
yo no de nada, nada, ¿Qué programa? Esta weá que salía en la red, que era solamente de lucha libre, después tuvo una Era como Smack Games. Era ese. bueno. A mí me Weón, gustaba. pero yo hay mucha gente que lo recuerda, pero otra mucha gente que No, es que lo que pasa es no que- sabía que existía ese. Sí, lo que pasa es que no tenía casi nada de promoción. Lo daban en las tardes, recuerdo creo que de los fines de semana, así como a las 4 o 5 de la tarde. Pero yo lo veía y me gustaba porque hablaban muy en serio de los temas, de los videojuegos y todo eso, como que me gustaba. Pero me da risa de eso, como que hay mucha gente que no sabe que existió esa weá. Sí. Como que yo lo supe por el mismo Claudio, porque en su programa sí. anteriormente el rejugado, weón, decía esa weá, Sí. o también en otro canal que estaba él diciendo Smack Game y el otro weón diciendo ¿qué? Así como Sí. que nunca lo vi, weón. Sí. Sí, bueno, yo creo que algo por ahí partieron estos programas y después de Invasión creo que no hubo uno tan potente, No. pero sino que fueron más trasladados al cable, porque tal vez podríamos poner ahí los que trató de hacer el etcétera, como el Rejugados y todo eso, pero no sé qué tanto impacto tuvieron. O sea, la última temporada de Sin Uniforme fue así. Ah, sí. Porque antes el Sin Uniforme era totalmente escolar, pues, y después Sí, se fueron tenía un como- concepto como que quería traer como a los niños como más, quería como ser más amplio, pero finalmente se terminó yendo a los otaku nomás, así como. Claro, así como de anime y después de juego y después Pero más creo que estos juego, programas- y después se transformó en rejugado, weón, que en un momento pues yo lo sentí que era más o menos más exitoso, pero después fue decayendo y, Claro. y después murió y después surgió Yu-Win y después ya no saben si todavía sigue existiendo Yu-Win porque el VX ya no está en el BTR, weón. Pero, ¿de qué? surge free to play Y Free to Play es que se mantiene ahora. ahora, pero yo creo que no ha funcionado mucho porque ahora hay más información que antes. Sí, pues Entonces, ahora los programas de ahora- televisión y con YouTube también tenéis como... y ahora lo están haciendo en vivo, como para tener como un feedback con el público de forma Inmediato. instantánea. Entonces, Sí. eso, mira, ya estoy haciendo una weá totalmente off topic, pero ya para terminar. Ahora, como por ejemplo, los youtubers, cosas así, ya no hacen como videos así como cuando hacen gameplay, cosas así. Hacen directos jugando el juego así Ujú. e interactuando con las Con el personas público, y claro. eso ya ha evolucionado para eso. Mm. Porque ya al ver gameplays de media hora o de una hora ya Sí. nadie lo ve, weón. Sí. Como esto, weón, nadie lo va a ver, weón. No. De hecho, la oferta de programas que hay ahora, por ejemplo, en YouTube, que hablen de anime, que profundizan o de juego, es amplia. Entonces, como que ahora está súper diversificado. Entonces, ser fanático en esta época es lo máximo. Tienes como muchas opciones. En mi época no tenía ni una. Pero eso, de que ahora los youtubers se van a Twitch a hacer directos en vivo y interactúan con la gente, cosas así. Ya no hacen esos videos de preguntas y respuestas, de como... Ujú. O sea, si quería hacer una cuestión así como mínimo, tiene que ser, o sea, como máximo tiene que ser como 15 minutos. Mínimo. O sea, tiene que estar entre los 10 minutos el Claro. video. Si no, ya... A no ser que sea un video musical. Po, así. Claro. Pero esta weá yo creo que muy poca gente va a llegar a Por esta weá. eso este programa va a ser de culto. Porque Va a ser de lo van a culto. ver algunos y van a decir, oh, y lo Pero van a es que- descubrir y van a decir, oh, estos tipos, sí. No sé. Pero bueno, lo que yo noté es que te existe mucho. Ya, sí, no importa. Porque era un Eh, tema igual largo. Sí. Sí. Bueno, para finalizar, para finalizar, que ya cerramos, ustedes, queridos auditores, cuéntenos
cómo fue su juventud relacionada con los hobbies. Claro, así o sea, como, ¿cómo lo vivieron? ¿cómo lo vivieron siendo, si son otaku, les gusta el anime, no sé si otaku, pero Sí, les gusta el sí, anime, sí, cómo sí, llegaron sí. a eso? Si es que se sintieron Identificados, como identificados, les pasaron cosas parecidas a las se sintieron nuestras. avergonzados por llamarse otaku en un Claro, momento y después dijeron, no, ¿sabes qué más? Soy otaku, pero de la vieja escuela. Claro, No sí, sé, bueno. otaku old school, así como... Entonces, ustedes cuéntenos cuáles son sus experiencias y digamos, cómo llegaron a esto. Cómo era en su contexto en el país donde ustedes vivan, o si alguno de ustedes es chileno y también vio lo mismo que nosotros, el Bacania, qué sé yo, Nintendo Mania, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, para terminar, para presumir, el King Carroll y hace poco el que salió para... Sí. ¿Quién Se había agotado. Juan, yo cuando tomé la reserva, weón, yo creo que fui el último weón que tomó la reserva, weón, porque yo pagué y ya estaba agotado. Ya estaba agotado. Entonces, weón, igual, ¿por qué está la jefa aquí, weón? Porque también yo tomé de preventa la Daisy, que me sorprendió que, weón, se agotó. Se agotó la Daisy, weón. Mira, mira. Nadie la quiere, weón, y lo compran igual, Se weón. está haciendo popular. Suben la tula, weón. Chalatala. Entonces, como todavía no me llega, incluso la tienda donde preordené la wea, no voy a decir el nombre, porque no me pagan. Si me pagan, compadre, seamos socios. Ok. La tienda me dijo, porque se supone que el amigo se atrasó. Se atrasó ese amigo, justamente de Daisy, la jefa, weón. Solamente llegó el Ken y el Youngling. Pero la Daisy se atrasó. Entonces la tienda dijo, va a llegar el 18 de abril. Ayer. Porque ahora estamos grabando el 19. Pero yo creo que esta web va a estar publicada para la próxima semana. Sí. Entonces yo esperé ayer, diciendo ya, para ir a buscarlo ayer, así como. Y me avisaron diciendo, está disponible para ser retirado. Y me avisaron a las 1 de la mañana, weón. Ya. 1 de la mañana de este día. 1 de la mañana, weón. Y después, ya me fui a acostar, weón, porque, weón, van a tener la tienda abierta a las 1 de la mañana. No, weón. imposible. No, pues, weón, ni cagando. Y a las 4 de la mañana, porque yo al despertarme vi un mensaje que me enviaron por las 4 de la mañana. ¿Y qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Bueno, ya estamos, su producto le fue enviado de bodega a la sucursal. A las 4 de la mañana, weón. O sea, como que la bodega estuviese en Arica, weón. Claro. Compadre. Pero pero me enviaron esa cuestión después que me dijeron, ya está disponible el producto. Compadre, ¿qué weá? Compadre, no entiendo, weón. No entiendo. O sea, al final, Bueno. mañana voy a tener el amigo de Daisy. Incluso, bueno, ser un canal Nintendera, weón, ya es más o menos de moda porque Switch es moda. Sí. Hay muchos canales que hicieron unboxing de los tres amigos, o sea, el Ken, el Youngling y la Daisy. Siendo que cuando haga el Soros Unboxing Show, yo no voy a hacer unboxing de este personaje o de la Daisy, porque al final ya hay mucho, demasiado. Yeah. Solamente voy a hacer las weas que en verdad me gustan. Pues, porque no lo he abierto. Bueno, te aseguro, todos los videos decían, el que menos me tincó es Daisy. Oh. O sea, de los tres, el que menos me tinca es Daisy. Incluso hay un güey diciendo, Juan, de los tres, el que menos me apetecía comprar es Daisy. Y me sorprendió porque al final Daisy era el más bacán de los tres, weón. Pero bueno, yo digo, si no le tinca Daisy, ¿por qué crees que se lo compran, weón? ¿Por qué, weón? No lo sé. Ahí está. Solo un tema fan coleccionista, tal vez. O sea, también porque es de Smash Bros. Porque el otro amigo de Daisy, el primero, aquí en Chile todavía se está vendiendo. No sé, y ese amigo salió como hace 2 años, pues, weón. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo se agota el amigo de Daisy? Incluso quería tener otro Daisy para tenerlo uno abierto y otro sellado. Pero no pude tener el sellado, pues, weón. Ajá.
o será que no voy a tener el abierto porque el que voy a tener sellado, pues, weón. Porque soy un enfermo culiado. Claro. Lo digo. Y eso. Bueno, creo que esto se convirtió de pronto en el rant, en la sección rant. Así, Sí. en el rant de Sora. El rant surprise de Sora. Ajá. Bueno, así que. Bueno. Los rant sorpresas de Sora, listo, ahí está. Ajá. Esa Sí, es la uno sección. nunca saben cuándo vienen. Nunca Vienen. Bueno, Solo vienen. pero, bueno, hay muchas buenas diciendo. Weón, Daisy, nadie te quiere, weón. Y weón, se compra el amiibo, weón. Se compra los amigos, weón. Weón es de cartones, weón. Yo la amo. Por eso es nuestra jefa, weón. Ajá. I am Daisy. Claro. Sí. Ya. Ya, ok. Eso, Ahora sí. sí. Este fue el trend of topic. Ahora Sí. sí que sí. Ya. Bueno, eso sería. Yo ya hablé de los que tenía acá, así que no importa. Menos jefe. Sí, mencioné al jefe. Dije el jefe, el Rocco, Lee Namers. Bueno, ya. Ah, ya. Eso, así que comenten. Ya tenías con la colección completa de los pop Sí. de Rocco. Rocco. Así que eso. Ya, muy bien. Aunque eso sí, ese jefe dice. Como que se ilumina en la oscuridad, pero. No se ilumina ni una weá, Sí. weón, pop culiao, A weón. lo mejor es pirata. Guau. Puede No, ser. Ya. No bueno, sé. no importa. Bueno, sé. Comenten y compartan y todo eso. Eso. Sí. Ya, muy Bueno, bien. que estén bien, cuídense. Adiós. Sin bombito. Que estén bien.